Soy la Margarita colombiana y vengo a contarles primero sobre el movimiento llamado Las Cuchas Tenían Razón, iniciado por las mujeres y madres buscadoras. El pasado 18 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas anunciaron que encontraron los primeros cuerpos humanos en el lugar conocido como La Escombrera, luego de años de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto armado. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil. Les invitamos a escuchar el podcast de manera gratuita y luego calificar, comentar y compartir con compañeras y compañeros para que todas y todes podamos estar informadas e informades. Recuerden siempre, no somos anónimas, somos Margaritas. Buenos y fríos días desde Bogotá, Colombia, a todas nuestras hermanas latinoamericanas y caribeñas. Soy la Margarita colombiana y vengo a contarles primero sobre el movimiento llamado Las Cuchas Tenían Razón, iniciado por las mujeres y madres buscadoras. Segundo, sobre algunas movidas y acontecimientos que han ocurrido en el gobierno nacional. Y por último, cómo estuvieron las marchas del 8 de marzo de este año en la capital colombiana. En enero de este año, en la ciudad de Medellín, colectivos artísticos pintaron un mural con la frase "Las cuchas tenían razón". Las cuchas es un término y expresión popular para referirse a las madres acá en Colombia. Las cuchas tenían razón es una referencia a que el pasado 18 de diciembre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas anunciaron que encontraron los primeros cuerpos humanos en el lugar conocido como La Escombrera, luego de años de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto armado vivido entre 2001 y 2004 en el sector de la Comuna 3 en Medellín, cuando ocurrió la Operación Orión. Esta operación militar urbana, en la que ya se comprobó la participación de grupos paramilitares, liderada obviamente por la fuerza pública, terminó con personas desaparecidas, desplazadas forzadamente, torturadas y asesinadas. Resulta que sobre La Escombrera, que se llama así precisamente porque es un botadero de escombros, las madres y mujeres víctimas de esta operación venían diciendo desde hace más de 20 años que allí había fosas comunes y que allí estaban enterrados sus hijos, hijas, esposos y familiares, pero nadie las escuchó. Hasta que la unidad de búsqueda y la JEP decidieron emprender la investigación, las medidas cautelares y las excavaciones en este sitio. Y la tierra empezó a devolver los restos de estas personas desaparecidas, buscadas por sus madres y mujeres por más de 2 décadas. La Escombrera puede ser la fosa común más grande que existe en Colombia, en la que habría por lo menos 500 personas desaparecidas. Una de las mujeres buscadoras y lideresas dijo: "No estábamos locas". Y así nace la frase "Las cuchas tienen razón", y plasmado en el mural en Medellín, el cual fue tapado y destruido por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues el mural no estaba en los espacios dispuestos por la alcaldía para estos grafitis, y además lo consideró como discurso de odio porque el mural tenía la cara del expresidente Álvaro Uribe, quien durante su mandato fue una de las épocas más violentas del país, donde los grupos paramilitares se reforzaron y a quien se le atribuye en dar las órdenes para que la fuerza pública aumentara sus cifras de guerrilleros muertos como bajas en combate,
donde realmente han sido jóvenes humildes y campesinos asesinados y mostrados como guerrilleros en lo que conocemos como los falsos positivos acá en Colombia, que realmente fueron ejecuciones extrajudiciales donde la JEP habla de más de 6.400 víctimas. Entonces, los colectivos artísticos y organizaciones sociales de buscadoras y buscadores en menos de 24 horas volvieron a pintar el mural con la frase de "las cuchas tenían razón". Y esto desencadenó que en todo el país se hicieran murales con esta frase. Y no solo murales, es todo un movimiento de memoria histórica y redignificación de las víctimas de este conflicto armado, donde los principales victimarios han sido los grupos paramilitares con la venia de políticos y gobiernos nacionales locales. Les cuento eso para amplificar la historia de estas mujeres y de las miles de mujeres buscadoras en el país, porque son las mujeres quienes siempre han luchado para que se sepa la verdad sobre los crímenes más atroces que se han perpetrado en nuestra nación. Saber la verdad es el primer paso para construir paz y reconciliarnos como sociedad y país. Y sí, las cuchas tenían razón. Ahora, ¿se acuerdan que en mi último podcast en Margarita se asoma les hablé sobre los indignantes y controversiales nombramientos que ha realizado el presidente Petro en su gabinete e instituciones públicas a políticos tradicionales que tienen procesos judiciales y denuncias de maltrato a las mujeres? Pues ahí también nombré a Armando Benedetti, un político de casta tradicional acá en Colombia con numerosos escándalos, entre ellos denuncias de violencia contra su esposa. Pues les cuento que Petro lo nombró el mes pasado como jefe de gabinete, uno de los cargos de más confianza e importantes al interior del gobierno nacional. Este nombramiento se hizo en medio de un consejo de ministras y ministros que fue televisado de manera pública, en donde se mostró la penosa división que existe al interior del gobierno, donde la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de Ambiente Susana Mohamed y otras expresaron su inconformidad por el nombramiento de Armando Benedetti, y algunas presentaron su renuncia porque al ser un gobierno progresista resultaba contradictorio que se realizaran esos nombramientos a esos personajes, pues iba en contra de los principios feministas que también recoge el progresismo. Progresismo sin feminismo no es progresismo. En fin, Petro se mantuvo en ese nombramiento y aceptó las renuncias. Ya nos preguntamos cuáles serán los secretos y deudas políticas que Armando Benedetti tiene sobre Petro para que lo mantenga en el gobierno y se vaya en contra de las mujeres que lo han acompañado en su camino político a la presidencia. La renuncia más controversial fue la de Francia Márquez al Ministerio de la Igualdad a comienzos de este mes de marzo, pues no es solo por su molestia del nombramiento al machirulo de Armando Benedetti y los maltratos que también dijo haber sufrido por parte de Laura Sarabia, una ficha muy clave y cercana a Petro, de la cual nadie sabe nada sobre su procedencia política y del por qué tiene tanto poder en el gobierno, sino que también Francia se fue denunciando actos de corrupción al interior del gobierno y sus instituciones. Además señaló que por esas denuncias de corrupción ha tenido amenazas contra su vida y la de su familia. Ella expresó lo siguiente en una carta que hizo pública a todo el país, abro comillas: denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán, no me rendiré, porque el cambio que prometimos no será frenado por el miedo.
Hoy, por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra que únicamente buscan dañar mi imagen. Cierro comillas. Pues hermanas, realmente es lamentable que estas cosas estén pasando en el primer gobierno de izquierda progresista en toda la historia del país. Sabíamos que no iba a ser fácil. Al final, pues los cambios no se han visto, pues sigue siendo la misma corrupta y poderosa casta política tradicional de Colombia la que sigue gobernando y sigue ostentando el poder y el futuro y riendas de esta nación cansada de lo mismo. Y lo que se nos viene pierna arriba con las próximas elecciones presidenciales del próximo año, pues estas situaciones solo le convienen a la ultraderecha colombiana con discursos iguales a los de Milei, Bukele y Trump. Un escenario muy oscuro y peligroso para esa convulsionada nación. Y ya para terminar, hermanas, la marcha del 8 de marzo acá en Bogotá. Los medios de comunicación y redes se encargaron de viralizar la vandalización que realizaron algunas marchantes a estatuas y monumentos en la ciudad. Es decir, pasó por alto las denuncias sobre la preocupante situación feminicida de Bogotá y del país, la inseguridad que vivimos las mujeres en Bogotá, la violencia sexual que sufren las niñas, porque fue más importante los rayones que le hicieron al monumento de Luis Carlos Galán. Un político muy importante en la historia del liberalismo en Colombia, quien fue asesinado por orden de capos del narcotráfico en abril de 1989, cuando era candidato presidencial. Aunque sabemos que ese asesinato tuvo otras cabezas y otras manos poderosas hasta de orden mundial. En fin, es el papá del actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ha reprimido con violencia las marchas de las mujeres, tanto del año pasado y la de este año. Las marchantes también rayaron y dañaron algunas estaciones del servicio de transporte público de Transmilenio, lo cual responde a la inseguridad y violencias que sufrimos las mujeres en ese transporte. Y es que realmente Transmilenio es muy peligroso para nosotras. Montarse en un bus de Transmilenio es un miedo constante para nosotras. Y así andamos siempre las mujeres en Bogotá, con absoluto miedo. Pero no, eso no es lo importante. Lo importante fue que dañamos una estatua de un político que también tuvo sus escándalos por haber embarazado a la empleada de servicio doméstico con quien tuvo un hijo que no reconoció. Si el país no entiende nuestra indignación y rabia, y si no se toman las medidas para frenar las violencias que sufrimos minuto a minuto en esta ciudad, pues seguiremos dañando todo y que arda todo. Y pues, amigas, hermanas, hasta aquí la información que les tenía. Mil gracias por escucharnos y les mando un abrazo gigante. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil, en red con La Lupa, Nicaragua y Emancipa, Paraguay. Si les gustó el episodio, les invitamos a que le den like, a calificar, comentar y compartir para que todas y todes estemos informadas e informades. También les invitamos a ser parte de la comunidad de Margaritas, con un pequeño aporte para que podamos seguir reportando desde América Latina y el Caribe. Todos los links del podcast están en las redes de margaritaseasoma.podcast.